Hoy vamos a hablar de el pacto que Dios hace con Abraham, la promesa que Dios le hace a Abraham y cómo de esa promesa nace una nación. Y vamos a ver cómo esa promesa va bajando de generación en generación a través de eh, los descendientes de Abraham. Miren que este estudio se compone de 4 módulos. Este primer módulo hablamos de la Biblia en general, hablamos de Abraham, de la creación y la caída, los patriarcas, y hablamos de Moisés y el pacto mosaico. Eso va a ser en la siguiente sesión. Y el objetivo es que podamos entender el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham, que tiene que ver ese pacto con lo que es una tierra, un lugar físico, un lugar espiritual, la descendencia y la bendición. Y seguimos la línea de la promesa a través de Abraham, Isaac, Jacob, José. Y también el propósito, el objetivo de la sesión es aplicar la fe, la perseverancia, la transformación y el perdón. Vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica para ya eh, entrar en materia. Vamos a leer Génesis capítulo 15. Antes de leer Génesis capítulo 15, eh, vamos a hablar un poquito de Abraham. Abraham, bueno, ya aquí creo que todos lo conocemos. Abraham aparece por primera vez en la Biblia en el capítulo 12, cuando se menciona a los descendientes de Sem. Fíjense que la palabra Sem, el nombre Sem se escribe S-E-M. Es uno de los 3 hijos ¿de quién era? A ver, ¿quién se acuerda? Uno de Noé. los 3 hijos Noé. Noé. de Noé. Entonces Abraham es descendiente de Sem. Y ahí en el capítulo 12 nos da toda la línea genealógica de Sem. Por supuesto, nos habla de la línea genealógica eh, de Abraham, porque Abraham es descendiente de Sem. eh, y nos dice allí que Abraham se fue del lugar donde él vivió originalmente con su padre, y luego vamos a ver, vamos a poner la Biblia. Ok, aquí la tenemos. Entonces, no, esta no era. Entonces, aparece por primera vez en el capítulo 12. Luego se nos menciona que Dios le dice a Abraham, perdón, aparece por primera vez en el capítulo 11, rectifico, que es cuando se habla de la descendencia de la descendencia de Sem, hasta llegar a Abraham. Y luego en el capítulo 12 ya se nos dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, esto está en el versículo 1, capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí ya comienza a hacer Dios una promesa que no solamente es para Abraham, sino que es para todas las naciones por medio de Abraham o de Abraham, que era Abraham, era como se llamaba originalmente, no Abraham, sino Abraham. Y dice que Abraham se fue de allí y se fue con él Lot, y se fue Saraí, que se llamaba originalmente su esposa. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Ok, llegó a la tierra donde Dios le dijo que se fuera. Luego en los capítulos 13 y 14 hay un paréntesis allí que es la separación de Abraham y de Lot, que no es que no tenga
No es que no sea importante lo que está en ese capítulo, es muy importante, pero queremos luego seguir hablando propiamente de la promesa de Dios para Abraham. Entonces, el capítulo 13 se trata de la separación, el capítulo 14 de que Abraham es llevado, perdón, Lot, el sobrino de Abraham, es llevado cautivo, Abraham lo liberta. Y en el capítulo 15 volvemos a la promesa nuevamente. Vamos a leerlo desde el principio. Después de estas cosas, es decir, de que Abraham y Lot se separaran y de que Abraham lo libertara de sus cautivos, todo lo que se relata en los capítulos 13 y 14, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. Damaseno es que significa que es de Damasco. Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y mire qué interesante, y por qué quise un poco retroceder, porque cuando Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Él tenía que haberse ido solamente con Sarai, su mujer, pero él se llevó a su sobrino Lot. Tuvieron problemas entre ellos, decidieron separarse amistosamente, pero se separaron. Repito, en algún momento Lot fue llevado cautivo, Abraham lo liberó, pero siguieron estando separados. Y solo después de esa separación es que viene de nuevo la palabra del Señor a Abraham a hablarle, a ratificarle la promesa que le había hecho en el capítulo 12, cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una gran nación y voy a bendecir a las naciones. Y el punto importante de esto es que nosotros debemos saber que a veces Dios nos hace promesas o tiene planes para con nosotros de manera individual y no de manera colectiva, no de manera corporativa. Entonces, como Él se llevó a su hijo, a su sobrino con Él, pues mientras que estuviera su sobrino con Él, no se iba a llevar a cabo el plan de Dios. Se da la separación y ahí luego se reanuda el plan de Dios. Voy a leer el capítulo, el versículo 4 de nuevo. Vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová, perdón, y creyó a Jehová, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ustedes se pueden imaginar en aquel tiempo, en un campo, cuando no habían industrias, ni habían carros, ni había contaminación, seguramente en un momento donde no había una nubosidad, un cielo muy claro. Ustedes se pueden imaginar cuántas estrellas habrá visto Abraham en aquel momento, un cielo completamente estrellado. Y el Señor a un hombre que no tiene hijos, que ya era de edad avanzada y su esposa era de edad avanzada, le dice, no es este el que te va a heredar, no es el siervo nacido en tu casa, sino que va a ser un hijo tuyo, de tu sangre, el que te va a heredar. Y le dice, cuenta las estrellas y así de ese tamaño va a ser tu descendencia. Miren qué interesante. Y creyó Abraham a Jehová y lo fue contado por justicia. Miren que ustedes saben que este versículo es de extrema importancia porque justamente aquí dice que cuando no había una Biblia escrita, no había un libro, no había una escritura, Abraham
le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él creyó en un Dios que nadie conocía. Y esa fe que tuvo Abraham en Dios, lo que le creyó, por eso él fue justificado. No sé si me estoy dejando entender. Él es justificado antes de que exista la ley de Moisés. Ok, continuamos. Entonces, y le dijo Jehová, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, en qué conoceré que la he de heredar? Miren qué interesante. Primero le pregunta, pero Señor, pero si yo no tengo hijo, ¿cómo es eso que yo voy a tener una descendencia? Mira las estrellas. Después le vuelve a preguntar, aunque ya le había creído, pero le vuelve a preguntar, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces, lo que estaba haciendo Abraham aquí era como que de alguna manera pidiéndole a Dios como una señal. Eso es lo que estaba haciendo. Y entonces Dios le manda a traer estos animales, repito, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Dice, tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Disculpen que se me perdió. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, bueno, todos ellos, todos los eos. Ok. ¿Por qué llegué hasta el final del capítulo? Porque allí dice que Abraham puso los animales mitad a un lado y mitad al otro, el otro lado, o sea, como uno frente al otro, y dice que pasó por el medio de esos animales eh, un horno humeando y una antorcha de fuego. Ese horno humeando y esa antorcha de fuego era la misma presencia del Señor. Y lo que está queriendo decir allí, porque era como una señal de pacto para la época, la cultura en la época de Abraham, que cuando dos personas hacían un pacto, mataban animales, los ponían mitad y mitad, y entonces ellos pasaban en el medio, y era como una forma de decir, si yo no cumplo este pacto, quede yo así como estos animales. Entonces, si me estoy dejando entender lo que quiero decir. Entonces, ahí se está sellando un pacto. Ese es el pacto abrahámico. Y lo que le está prometiendo Dios a Moisés a través de ese pacto es que en su descendencia van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso es el pacto abrahámico, estimados hermanos. Entonces, continuamos acá y podemos entender que, eh, como ya les dije antes, Abraham le creyó al Señor y el creerle se le reconoció como justicia, fue justificado. Y ya aquí podemos aprender que la justificación, yo no sé si yo le di la entrada así, ok. Bienvenida Marianela Portugués, que la justificación viene por fe
y esto fue incluso antes de la ley de Moisés, y así que la justificación vino por fe y no por obras, y que Dios funda a un pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel, no que es por una promesa y no por ese pueblo. Hola. Ok, entonces continuamos y vamos a hacer alguna reflexión. ¿Qué decisiones tomarías si creyeras de verdad lo que Dios te prometió? ¿Cuál es tu cielo estrellado? Señal que te recuerda la promesa. ¿Hay algo que tú creas que te recuerde la promesa que Dios tiene para ti? Una señal, un cielo estrellado que te recuerde que Dios tiene una promesa para ti. ¿Qué dice Jaime? Profunda la, profunda la pregunta. Estoy buscándola. Quedé así como que buscando la respuesta. Recalculando. Porque, sí, sí, porque, bueno, promesas son muchas, ¿no? De alguna manera, pero o sea, me cuesta sacar una específica, ¿no? Ok, O me una gusta lo que importante. estás diciendo, pero entonces, ¿cuál dirías tú que es la promesa más importante y más grande que Dios tiene para ti? Es que la promesa más grande que tiene para mí es, bueno, mi familia, convertida por completo. Es lo que, digamos, es lo que más le he solicitado yo al Padre, ¿no? Y es como la promesa que me dijo, bueno, sí, en su momento, la conversión de Alexandra, la conversión de Augusto. ¿Y qué me lo hace? ¿Cuál es mi ser estrellado? Son visiones que yo he tenido de repente, no sé si va a la cotación, visiones que yo he tenido en la iglesia, de pronto en una alabanza y los veo a ellos pasando por Eso, qué ahí. lindo. Y otra que sí se cumplió ya, pero se le cumplió fue a Graciela, porque esa visión fue de Graciela, es que ella, lo primero cuando ella entró a la iglesia, lo primerito que ella entró fue viendo a Augusto parado en el púlpito. Y cuando estuvimos en enero, entre enero y febrero, que tuvimos el trabajo de Open, exactamente Augusto estaba en el púlpito haciendo la traducción a Patrick. Y entonces Crecer y yo nos vimos la cara y que, mira, ahí está la promesa que te hicieron, ahí está, cumplida por completo. De una u otra manera se cumplió. Muchas gracias, Sí. Jaime. A ver, Bueno, alguien más. ¿Cuál dirías tú que es la promesa más gran, más importante que Dios tiene para ti? Ah, como que nadie Para tiene mí, don promesa. Carlos, ¿Perdón? Dímelo, yo Marianela. le Sí, dime, podría dime. decir que desde niña siempre escuché una voz que me dijo que nunca había estado sola, que nunca me había dejado ni me había abandonado. A pesar de la oscuridad y las cosas en que pasé, nunca me dejó ni nunca me abandonó. Y una promesa que tenía, y ahora que lo escuché, perdón por llegar tarde, pero es que tenía mucho trabajo, por más que me quise organizar, una promesa fue que él me dijo que yo llevaría a las naciones su palabra. Y se cumplió, pero uno no puede vivir de glorias pasadas. Y hay una promesa que también está ahí, que usted la leyó ahora y me tocó, y es que Dios quiere tratar a veces con nosotros, es con nosotros, y no debemos de cargar con lo que no nos corresponde, porque eso evita que se cumpla la promesa en nosotros o se retrase. Y a mí me sucedió por tomar decisiones equivocadas, creyendo en mi propia sabiduría y falta de someterme a escuchar mal la voluntad del Señor. Y yo creo en eso, que uno no puede vivir de glorias pasadas, sino de las promesas que el Señor tiene, que se van haciendo realidad cada día. Con mi experiencia puedo decir que Él cumple sus promesas en su tiempo, no en mi tiempo. Y Amén. hoy estoy sentada aquí porque Él cumplió su promesa.
pero solamente cada uno sabe esa promesa que le hizo, como se la hizo a él, ¿verdad? Que serás padre de naciones. Por ejemplo, como hoy ahora a Jaime hablando, yo tengo mis hijos y mi mayor promesa fue tener mi primera hija. Y después tuve 3 más y tengo 4 nietos, entonces yo me siento en abundancia. Y nunca pensé que soñé con eso. Y el Señor me bendijo. Y esa es una promesa para mí fuerte, pero la promesa más grande es con mi propia vida, que retomo lo que es escribir. Si se puede tocar una sola vida, el Señor está cumpliendo su promesa Amén. en mí, Amén. porque se están transformando. Entonces, es lo que yo creo. Qué lindo, Marianela, muchas gracias. Voy a recordarles esa palabra que escuché de un hermano que estaba hablando la semana pasada en la iglesia, que decía que él estaba orando, o que varios estaban orando por 1 millón de almas. Y entonces yo dije, me agarro esa visión para mí, 1 millón de almas, a través del ministerio y a través de los libros, que también son un ministerio. Gracias, Marianela. Pati, buenas noches, Pati, bendiciones. ¿Cuál sería la promesa más grande de Dios para ti? Pues la salvación y la vida eterna serían la más grande porque es la más difícil. ¿Y cuál es el cielo estrellado que te recuerda esa promesa? Pues cuando yo veo todo lo que está ocurriendo, así sea muy feo, y miro lo que Él nos dijo en la Biblia, pues son señales de que se está cumpliendo esa promesa. Cuando uno vive situaciones difíciles, pero Él está ahí, nos saca adelante, no nos deja estar caídos en medio de la dificultad. Pienso que esas son señales de esas estrellas que él no nos va a dar nada que no podamos, de lo cual que no podamos superar con su ayuda. Y Amén. esas son esas estrellas. Amén. Esas son las estrellas que te recuerdan esa promesa. Ujú. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 22, especialmente los versículos 8, 14 y 18. Y esto se trata de que Dios le cumplió a Abraham la promesa de un hijo con su esposa, con Saraí, que después le cambió el nombre y le puso nombre Sara. Y ese hijo le pusieron por nombre Isaac, que significa sonrisa. ¿Alguien sabe por qué le pusieron ese nombre al hijo de Abraham? ¿Alguien lo recuerda? Yo he escuchado que Isaac quiere decir ja, 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 porque Sara se rió en el momento en que escuchó la promesa. Sí, ah, el nombre Isaac significa risa. El nombre Isaac significa risa. Mire, yo se lo tengo por aquí. Yo les hice un cuadrito por aquí bien interesante. Ya se lo voy a mostrar. Aquí lo tienen. Abraham, el nombre original es Padre Exaltado, pero el nombre que Dios le dio después, que es Abraham, es Padre de multitudes. Saraí era mi princesa, pero luego el nombre Sara es princesa, es decir, viene de ser una princesa personal, que es el nombre Saraí, a ser madre de naciones, porque como esposa de Abraham y madre de Isaac, pasa a ser madre de naciones. El nombre Isaac, que significa risa, viene, bueno, aquí dice que viene del gozo del cumplimiento
que fue nacido de la promesa divina, pero también se dice que es porque cuando el ángel de Jehová le dijo a Abraham que iba a tener un hijo con su esposa, ella se rió y ella pensó, y ahí lo dice la palabra, yo a estas alturas de mi vida voy ¿cómo es que dice? ¿Cómo se me olvidó la palabra? A, a disfrutar de mi Señor, es decir, como a tener intimidad con su esposo. Y ella se rió. Entonces que por eso le puso el nombre Isaac. Ok, íbamos a ir a la Biblia a capítulo 22. Por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. Entonces, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Voy a cambiarme porque estoy leyendo Reina Valera y quería leer Nueva Versión Internacional. Entonces le dijo a los siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac su hijo, y él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, pero miren qué interesante. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo en un lugar. Sacrificar significa que lo tenía que sacrificar para Dios, lo tenía que matar. ¿Ok? Pero él le dice a los siervos, él les dice, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Fíjese que le dice regresaremos, no dice voy a regresar, dice regresaremos, lo cual de pronto suena como extraño porque Dios le había dicho a él que fuera allí y sacrificara a su hijo. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso en los hombros de Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios. En la Biblia Reina Valera dice, Dios se proveerá de cordero. Miren que aquí la palabra original es Jireh, y de aquí viene uno de los nombres de Dios que es Jehová Jireh, porque aquí dice que, es decir, en la versión original dice Jehová Jireh, Jehová se va a proveer del cordero. Y siguieron caminando juntos. Eh, Hay algo bien interesante aquí, y es que Abraham le dice a su hijo que eh, Jehová se va a encargar del cordero, que Jehová se va a proveer, porque el cordero, ¿para quién es el cordero? El cordero es para sacrificarlo a Dios. Y en ese caso, supuestamente Isaac iba a ser el cordero. Y el hijo pregunta, ¿y dónde está el cordero? Eh, Miren qué bonito esto porque, bueno, vamos a seguirlo leyendo y luego vamos a la parte de lo bonito, para
para no adelantarme. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Miren, le gritó desde el cielo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, o Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. Entonces, en este pasaje podemos ver que por supuesto, la fe de Abraham, o sea, una cosa impresionante, ¿verdad? Porque, o sea, ven acá, me prometes un hijo, me dices que en ese hijo voy a tener una descendencia como las estrellas del cielo, y ahora me vas a pedir que lo sacrifique. Esto es como una promesa un poco extraña, ¿no? Una promesa que pareciera que se contradice, pero yo digo que bajo una sabiduría o una dirección dada por el Señor, Él le dice a su hijo, primero le dice a los siervos, eh, el muchacho y yo vamos a regresar. Pero también le dice el muchacho, cuando le pregunta, le dice: Dios se va a proveer de cordero, Dios se va a encargar del cordero. Y hay algo aquí bien interesante, porque aunque esta digamos, esta palabra se cumple en el mismo momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, porque allí apareció el cordero y fue el que Abraham lo tomó y lo sacrificó y bajó con su hijo, como le había dicho a los siervos. Allí también hay una figura de la promesa del Mesías, y eso tiene que ver con lo que Dios le dice a Abraham cuando le dice: en tu simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Porque fíjense que precisamente dice Gálatas 3:16 que en Cristo justamente se cumple esa promesa que Dios le hace a Abraham. Voy a ponerlo acá, por aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que fue lo que le dijo: en tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, la cual es Cristo. Entonces aquí podemos ver ya desde el libro de Génesis la promesa del Mesías. Y eso es lo que podemos aprender de, de este capítulo 22 del libro de Génesis, en el cual se habla de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahora quisiera que nos preguntáramos, voy a explicar esta pregunta: ¿qué altar debes subir hoy confiando en que el Señor provee? Tal vez la pregunta está un poquito difusa. A ver, se lo voy a explicar de otra manera. ¿Hay algo que tú creas que tú debes llevar a sacrificio confiando en que el Señor va a proveer? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham.
Ese era su único hijo. Ya estaba viejo. Cuando Sara dio a luz a Abraham, a Isaac ya tenía 90 años. Era imposible que eso sucediera. Y yo me pregunto qué había en la mente de Abraham cuando él iba subiendo ese monte. Es más, oigan, miren que allí no dice que Isaac era un bebé. No era un bebé. No era un niñito de 1 año o de 2 años. Allí dice que Isaac cargó la leña. ¿Sí o no? Entonces, no era un niñito pequeñito, ¿verdad? Probablemente ya era un adolescente o un adulto. Pero no dice ahí que se puso a pelear con el papá ni nada de eso. ¿Eso no les parece interesante? No se pusieron a discutir. ¿Quería decir algo, César? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención de que yo me imagino que Sara sabía también qué iba a pasar. O sea, y ella no impidió que le fueran a matar a su único hijo. Eso siempre me ha llamado la atención, pues que ella tenía que saber que el sacrificio iba a ser el hijo, pues. Ella sacó la cuenta ahí. Oye, pero no, pero César, te botaste con esa. Eso está tremendo. ¿Tú sabes por qué está tremendo, César? Porque, a ver, ¿ustedes se imaginan a Sara peleando con Abraham, tratando de proteger a su hijo? Porque es que la lógica le decía que ella tenía que proteger a su hijo. Mira, Abraham, tú te enloqueciste, o sea, tú empezaste bien, pero ya tú estás muy anciano ya tú perdiste la razón. ¿Cómo se te ocurre? A lo mejor lo hubieran mandado a matar con los mismos sirvientes. O sea, eh, la lógica era que defendiera a su hijo. ¿Sí o no? Hermano, eso se llama fe. Ahora la pregunta es, voy de nuevo con ella. ¿Hay algo a lo que tú consideres que te estás aferrando, pero que quizá debas decirle, mire, Señor, yo te lo entrego, aquí está? Así como Abraham llegó y llevó a su hijo a sacrificarlo, que tú digas, yo te entrego esto y yo sé que tú vas a proveer. ¿Se entiende la pregunta? ¿O está muy confusa? ¿Qué Lo que está opina confuso Marta? es Que la veo como pensativa allí. lo que está confuso es la respuesta, no la pregunta. Lo que está confusa es la respuesta. Yo creo La, que, la pregunta está clarita. ¿Qué dice yo, Marta? yo creo que debemos ser nosotros el mismo sacrificio para el Señor, porque para poder exaltarlo y realmente rendirnos a Él y poder llevar una vida correcta como Él quiere que la llevemos y que Él pueda cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Pienso que ese es el sacrificio más grande que uno puede hacer, rendir su vida a Cristo. Bueno, me gusta mucho la respuesta, Marta, y creo que está muy acertada, aunque pudiera haber muchas cosas que, como dice Jaime, para nosotros es difícil hablarlas. Y yo entiendo que puede haber cosas que pueden ser privadas, ¿verdad? Sí, Y pero discúlpeme, pastor, pero en este momento de mi vida, lo único que yo tengo para darle a Dios es mi vida. En este momento, o sea, ya tuve que rendirme para darle todo lo que Él quiere. muy Entonces le estoy bien, diciendo, ya cometí errores y ya hice cantidad de cosas como hablaba nuestra hermana. eh, y yo digo, pues ya no me queda más nada, ya lo único que me queda es mi vida para Él, porque ya todo lo muy entregué, bien. ¿sí? Sin embargo, puede ser que cuando una persona dice yo te entrego mi vida, puede haber algo ahí que diga, uy, pero es que esto me costaría soltarlo, porque es que cuando nosotros decimos yo me entrego, ¿verdad? Dice Romanos 12,
que nosotros presentemos nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, Marta, como un sacrificio vivo y santo, sacrificio. y que ese sea nuestro verdadero culto. Sí, Y suena muy lindo cuando lo decimos, pero cuando tú dices sacrificio significa que tienes que morir a ti misma con tus propios deseos, con lo que sean tus propios sueños, tienes que dejarlos morir y nosotros menguar para que crezca Dios en para que nosotros. lo que pasa es que a mí me ha tocado despojarme de tantas cosas en la vida que el esposo me dejó sin nada. Tengo 2 hijos y hasta mis 2 hijos me despreciaron, y yo me vine para este país, eh, sin nada, y lo que tenía en Colombia me tocó abandonarlo, no pude volver, eh, y lo único que me queda en mi vida para él, que me ha tocado sacrificar muchas cosas, sí, y ha sido bueno el despojo también. Sacrificio. Sí, claro, ese ha sido el sacrificio y él ahorita me tiene para él. No tengo nada más Amén. sino que rendirme a él. Entonces, Que como que llegué a mi punto máximo y él me dijo siempre, quieras o no quieras, yo cumpliré mi propósito en ti. Así me gustara o no me gustara. Entonces, a lo último el Señor dijo, la alejo de todo para que ella sea solamente para mí. Y eso fue lo que pasó. Entonces, estoy en un proceso de mi vida que digo, sí, solamente tengo yo mi vida para dártela, no tengo nada más, ¿sí? Bueno, Ya que mis Marta. hijos se los entregué y él ha hecho su proceso con ellos y ya todo lo he entregado, o sea, nada, estoy con Hizo él, su lo que él proceso y diga. lo seguirá haciendo. Sí, sí, sí. Amén. Entonces estoy ahí, todo el mundo me dice, no, lo que tú has pasado y lo que por las cosas que te ha sucedido. Y yo le digo eso al Señor. Lo que sí me deja a mí aterrada del capítulo 22 es cómo hizo Abraham para amarrar a su hijo a la leña y ponerlo en el altar y sacrificarlo, para llegar a sacrificarlo. No entiendo Levantó una mano por eso. con Entonces, el ¿cómo? cuchillo. Él le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Y después él no entiendo cómo fue, no sé si fue muy dócil o Abraham le hizo algo al niño o al muchacho, no sé, o sea, me parece porque él lo iba a hacer de todas maneras y o amarró a la leña. Entonces, si él estaba consciente del muchacho, ¿cómo hizo? ¿Cómo así? Papá, yo voy a hacer el sacrificio. ¿Cómo así? O sea, Bueno, no pero, sé o qué sea, pero pasó es ahí. que, o sea, ya iba con el cuchillo. O sea, tú te imaginas los ojos de Isaac cuando el papá Claro, levanta. si estaba con todo consciente el eso, ¿cómo sería muchacho o de psicólogo pronto después? lo, ¿Qué dice entonces ahí? todo eso yo digo, y tenaz. Claro. Que actualmente uno le habla feo al muchacho, a los muchachos, y hay que ir para el psicólogo al mes siguiente para decir que, ay, Dios mío, imagínate cómo fue el psicólogo en ese momento. Terrible. Hombre, Así es. mira, yo también digo algo así como Marta, creo que lo que ha pasado que digamos el sacrificio que me pidió el padre en su primer momento y hay otro sacrificio que me pidió el segundo. El primer momento fue eso, separarme completamente de todo. Y tú te recuerdas cómo era yo con lo de Venezuela y cómo Venezuela y cómo mis raíces estaban así todavía pegadas allá. Y tuve que soltarlas, soltarlas. Y me pasó también como Marta. Todo lo que yo me traje, casi, mejor dicho, todo lo que yo me traje de Venezuela, tuvo que entregarlo, tuvo que botarlo, todo tuvo que cambiarlo, tuvo que sacarse, venderse, perderse. Y bueno, arranqué de nuevo. Y después que Se solté todo, esfumó. sí, después que lo logré soltar todo y que dije, entendí que tenía que soltarlo, es que empezó a salir las cosas buenas. Y fíjate que es lo que le dice el padre a Abraham, o sea, creo que le dice Dios a Abraham, sepárate de tu parentela, sepárate, salte, vete. Y mientras él se salió, empezaron las promesas. Él siguió con el sobrino, ah, no, entonces no, todavía tienes a alguien de familia, tienes que separarte completo. Y eso creo que nos ha pasado, pues, sobre todo a las personas que nos ha tocado migrar en un momento dado por condiciones específicas.
Cuando tú ves que es el padre que está trabajando, salte de ahí. Tienes que separarte, tienes que dejar profesión, tienes que dejar todo, suéltalo, suéltalo. Yo, allá te voy a proveer. Qué Y duro, bueno, ¿no? sale. Qué duro. Bueno, yo te puedo decir que yo, por ejemplo, le he dicho a Ana muchas veces que aunque yo me convertí eh, en el año 99 y pasaron como casi 4 años antes de que yo saliera de Venezuela, pero mi crecimiento no hubiese sido igual en Venezuela y de eso yo estoy convencido. O sea, Yo no hubiese llegado a los pies del padre si me hubiese quedado en Venezuela. Eso podía estar seguro. Eso tuvo que suceder para que se sucediera eso. Y bueno, el segundo punto es, mm, sobre todo con Augusto, que ha sido el más duro de los muchachos. En la exposición cuando tuvimos la expo aquí en Costa Rica, se me fue el nombre de ella, la pastora, me dijo, dio la foto de Augusto y nos hablamos más o menos un poquitico, y lo único que nos dijo fue, tienen que soltarlo, dejar que el padre haga su trabajo, suelta, suéltalo, ah, confiando. confiando en el padre totalmente. El Señor se va a proveer. Amén. Muchas gracias, Jaime. A eso era lo que yo más o menos me refería cuando le decía a Marta que sí, que sabemos que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, pero que hay cosas que a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, eso de los hijos es muy difícil. Pero y pudiera mencionar muchas otras cosas más. Bueno, continuamos, porque ya casi se nos va el tiempo. Vamos a terminar con Génesis capítulo 28, versículos 12 al 15. Y en este caso vamos a hablar de Jacob. Por si acaso alguien no sabe, Jacob es uno de los dos hijos de Isaac. Isaac tuvo dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Jacob, después el padre le cambia el nombre a Israel. Ah, yo les había dicho que le tenía por aquí una explicación de los nombres. Se la voy a poner por aquí brevemente. O sí le había puesto, no me acuerdo. Entonces dice, sí le había puesto, Isaac, que significa risa, Jacob, que es uno de los dos hijos de Isaac, el nombre significa el que suplanta, algo así como el impostor, y representa el carácter humano antes de su transformación espiritual, el hombre carnal. Entre tanto que Israel, que fue el nombre que le dio después el Señor, es el que lucha con Dios, porque vamos a ver en Génesis capítulo 32 que él luchó con Dios y entonces le da una nueva identidad tras esa lucha y significa que eso es un símbolo del pueblo elegido por Dios, porque la descendencia de Israel justamente es el pueblo que Dios escoge para llevar a cabo por medio de ellos sus planes sobre la humanidad. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 28. Voy a ponerlo por acá. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Labán es un hermano de Rebeca, y Rebeca es la mamá de Jacob y de Esaú, es decir, la esposa de Isaac, y le dice que vaya y se case con una hija de su tío Labán, es decir, con una prima. Versículo 5, así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú.
Entonces, Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán, y cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche allí porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalera, una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y a todas las familias de la tierra, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Bueno, esa es la promesa que Dios le hace a Jacob cuando él está acostado ahí en el piso, pone una piedra para poner ahí su cabeza, ve esa escalera que desde tierra llega el cielo, ángeles bajan y ángeles suben. ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo a Jacob en ese momento? ¿Esto les recuerda algo que hemos leído antes? Y le está descendencia, le está prometiendo descendencia, esa tierra, eh, la expansión de su descendencia por todo el norte, el sur, el este, lo mismo que le prometió a Abraham. Lo mismo que le prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac y ahora se lo promete también a Jacob. Él iba camino a la casa de su abuelo, ¿verdad? Y de su tío, el hermano de su mamá, huyendo de su hermano Esaú porque su hermano Esaú lo quería matar. En efecto, él se fue allá, pasó 20 años allá, llegó de vuelta con 12 hijos, que son los 12 patriarcas de Israel. Y como les dije, él vio una escalera que unía la tierra con el cielo y escuchó la voz de Dios. ¿Qué podemos ver de allí? La gracia de Dios manifestándose a un fugitivo, porque él estaba huyendo. Cuando él despertó, dice que tuvo temor, sintió un gran temor por lo que había visto en esa visión. Miren la imagen de lo que... bueno, se me varó esto. Se me varó el PowerPoint. Miren la imagen de lo que en teoría sería la escalera. Interesante, ¿no? Una escalera que sale de la tierra, llega al cielo, ángeles bajan y ángeles suben. Entonces él tuvo miedo y le puso a ese lugar el nombre Betel, y significa la presencia de Dios que está en ese lugar, que en ese lugar está la presencia de Dios y que se está confirmando la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, y se la vuelve a hacer otra vez. Y esa escalera precisamente es Cristo. Y se vuelve a prometer a Cristo aquí de una vez más de manera profética, porque Cristo es la comunión definitiva entre Dios y el hombre, porque dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en quien haya salvación, sino solamente el nombre de Cristo Jesús. Por último, vamos a leer Génesis capítulo 32, versos 27 y 28, aunque teníamos que leer un poquito de José también, pero ya no nos va a dar tiempo. Génesis 32.
27 y 28. Aquí lo tengo. Eh, y es cuando Jacob viene de vuelta de pasar 20 años en la casa de su tío. Ya tenía 12 hijos y tuvo miedo porque se iba a encontrar con su hermano. Tuvo un encuentro con Dios en ese lugar, tuvo eh, un encuentro con el ángel del Señor, peleó con el ángel del Señor. Y aquí dice que el ángel del Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Jacob. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob y él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Él tuvo un encuentro poderosísimo, un Peniel con el Señor ese día y salió vivo de ese encuentro poderoso que tuvo con el Señor. Entonces, eh, aquí concluimos que la bendición no se roba, la bendición se pide aferrándose al Señor. Él se había robado originalmente la bendición de su papá, de Isaac, se la robó, la que le correspondía a Esaú se la dio a él. Y el Señor el ángel del Señor lo hirió en la cadera con una espada y a partir de ahí él quedó con una cojera. Y esa cojera lo que significa precisamente la señal de dependencia y tiene que ver con la humildad que transforma. Y es porque a veces el Señor permite que nosotros tengamos algo, alguna situación en nuestras vidas. Uy, qué tremendo está esto. Dios me está hablando a mí en este momento. Wow. Dios permite que tengamos situaciones en nuestras vidas para que siempre recordemos que solamente de Él dependemos. Entonces Dios le puso esa cojera a Jacob para que él siempre recordara que él dependía de Dios. Quería decir algo, Diana. No, es muy bonito, es que qué lindo el estudio de hoy y me recuerda también muchísimo de Pablo cuando también tenía que depender, bastarse de la gracia de Dios y cuando le preguntaba eh, que también tenía un aguijón, Hijo en su entonces, carne. en su carne, entonces eso es definitivamente la dependencia de él en Dios y eso nos pasa a todos, sí, a todos, a todos. Algo tenemos que nos hace Algún depender aguijón de él. tenemos. Totalmente cierto. Por eso me está llegando muchísimo, muchísimo el estudio porque personalmente también me pasa. O sea, Diana, todos cogíamos por algún lado. Totalmente, querido pastor, totalmente. Tenemos algún área que nos hace depender únicamente de Dios. Amén. Hermano Miguel Ángel, Pastor Miguel, estaba muy calladito. Tiene ese micrófono cerrado. Primero que nada, es demasiado porque este estudio, yo creo que se te queda corto, pastor. O sea, porque hay tanto tipo y figura de Cristo que no se entiende hasta que verdaderamente llega la revelación de Él a nuestras vidas y hasta que verdaderamente podemos comprender cómo la Biblia se conecta de esta manera tan única, donde en todo está. Si yo hoy, y evidentemente, bueno, la experiencia de lo que Dios nos ha dado en revelación y el amor por seguir estudiándolo y no dejar de aprender todas las cosas que todos los días seguimos aprendiendo, no, nos lleva a humillarnos, nos lleva a reconocer que no hay un sacrificio de Abraham. Es más, yo, yo lo veo como
como la película. A mí me encanta ponerlo todo en modo figurativo, ¿no? Imaginarme y darle el sentido a los escenarios. Cuando Isaac obedece, se dice, de acuerdo a los estudios y los teólogos que han hablado de esto, Isaac debía tener debía ser adolescente, probablemente entre 14 y 17 años. No era un niño, pero tampoco era un hombre maduro. Sin embargo, era un hijo que tenía que manifestar la obediencia. Entonces, evidentemente, el no resistirse al sacrificio era un símbolo de obediencia, quizás entendiendo de alguna manera que Dios permitió en su proceso que él fuera sumiso a lo que su padre le pidió que hiciera en contra de su voluntad personal o individual. Y cuando Abraham mira a lo lejos, Dios le da la visión de ver perfectamente cómo él entendía que lo que estaba sacrificando no era su hijo, lo que estaba sacrificando era su orgullo, lo que estaba sacrificando eran las cosas que tenía que terminar de entregarle al Señor que todavía no nos había entregado, como a cada uno de nosotros nos corresponde. Cuando él ve la imagen en el monte Moriah, y de eso hemos hablado en otros estudios, ¿te acuerdas? Él no solamente está viendo el monte Moriah, él está viendo la cruz. Él está viendo la cruz y está viendo el sacrificio, y él ve a Isaac en la cruz, pero Dios le está diciendo, no, 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 te estoy bajando a Isaac de la cruz porque estoy colocando a mi hijo para que tú veas lo que voy a hacer por ti y lo que voy a hacer por toda la humanidad. Por eso es que este sacrificio es tan grande. Por eso es que tú vas a entender ahora lo que va a ser tu vida. Por eso es que tu fe te va a ser contada por justicia. Mira a mi hijo allí, cuando le mostró a Melquisedec como rey de justicia y rey de paz. Mira a mi hijo allí, ahora te lo estoy mostrando. Dejó de ser rey para despojarse, para ser ahora el cordero que va a ser inmolado por toda la humanidad. Y conectamos a Gálatas y su fe le fue contada por justicia. Y conectamos a Hebreos y vemos la supremacía de Cristo. Y conectamos todas las cosas que nos hacen entender todo lo hermoso que es comprender. Este estudio yo creo que tiene punta para sacarle, habría que haber un estudio completo del sacrificio de Isaac, un estudio completo de Jacob y la escalera que se repite en Juan 15 cuando Cristo muestra la escalera nuevamente. Otra vez es un tipo y figura de lo que ve Jacob como Betel, que se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, evidentemente con la misma analogía de Cristo en Juan. Todo se conecta, todo se integra, y como decía mi amada amiga por allí, mi vida es justamente eso, ese sacrificio racional que Romanos 12 nos dice que somos. O sea, cuando comprendemos la entrega, cuando entendemos que todo se conecta y cuando todos los días podemos comprender que ningún aguijón se compara con la grandeza de decir, bástate mi gracia porque yo me fortalezco en tu debilidad. Y Dios nos da la oportunidad todos los días de ir a esa cruz, de volver otra vez a renovarnos, de volver otra vez a entender que lo más hermoso que puede haber en este entendimiento es que somos hijos. O sea, poder entender el sacrificio representa ser hijo, ser obediente a punto de cruz, ser obediente a lo que podemos ver, a lo que podemos vivir y todos los días rendirnos a ella. Creo que de esto, bueno, tendrías que sacar, creo que como 5 estudios diferentes y te queda corto, pastor, pero es hermosísimo poder Tienes conectarse toda con la esto razón. y poder Pero comprenderlo. me gusta mucho lo que dijiste de la vanidad o de la autodependencia, porque sí, de pronto miramos si el monte Moriah y uno dice, yo tengo que ir y ponerme vanidad y sacrificarla. O puede ser que tengo que sacrificar sueños que tengo, proyectos que tengo. Eh, bien lo decía Jaime, cuando uno sale de su país, eh, Bueno, ahí cada porque uno no de quiero nosotros ponerme tiene en una posición yo de víctima, de hablar de cosas pasadas, o sea, por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, yo en mi mente juraba que yo iba a volver y que, tú sabes, eh, que iba a estar a cada rato yendo a Venezuela a pasar y compartir ahí, a fiestear con mi familia, y nada de eso sucedió. Hoy, ¿sabes qué es lo que pasa ahora en la migración? Como lo hemos visto, como Dios nos ha permitido ver, definitivamente hay que misionar para poder entender la rendición. Yo podía decirte que cada uno de nosotros decía, bueno, Señor, yo solamente te voy a pedir que me dejes ese pedacito de la cruz. O sea, el travesaño de arriba, no, el derecho, no, el izquierdo, no, nada más donde dice la corona.
no, es todo. Y O sea, todo, así es. no, no hay ninguna otra cosa que no sea rendirlo todo. Y eso es lo que Él simplemente nos pide en obediencia y entendiendo que en esa obediencia tenemos más y vamos a Amén. tener más, porque su gracia es Amén. más que suficiente. Amén. Bueno, vamos a terminar por hoy. Eh, a ver si César nos puede dirigir en oración para cerrar. Claro que sí. Y despido a la grabación y necesito quedarme con ustedes un par de minutos para que conversemos algo brevemente. César, nos diriges en oración, por favor, para cerrar esta reunión. Claro, pastor. Padre, muchísimas gracias otra vez por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por la sabiduría impartida por hoy. Gracias por todas las enseñanzas que nos hacen acercarnos más a ti, mi Señor. Gracias por recordarnos que tenemos que sacrificarnos para y someternos a ti, solo depender de ti, Padre Santo. Danos ese descanso que merecemos cada uno de nosotros para recuperarnos y para seguir buscando tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.